Saben, amigos, este asunto del autopen es mucho más grande de lo que la gente se imagina. Saben, hay personas que van y vienen y se acogen a la quinta enmienda o dicen que Joe Biden, ya saben, era el Einstein de nuestra época y demás, pero básicamente nos están poniendo trabas a nosotros, al pueblo estadounidense. Pero este tema es tan importante que decidí investigarlo un poco más y la gente está pasando por alto uno de los problemas constitucionales fundamentales al usar el autopen, y es el requisito de que el presidente de los Estados Unidos esté presente. ¿De qué estás hablando, Mark? Un presidente de los Estados Unidos puede hacer que un apoderado firme un proyecto de ley si él está presente. Puede hacer que el autopen firme el proyecto de ley si él está presente debido a preocupaciones sobre el fraude. Este tema de la firma presidencial fue un asunto muy importante en la Convención Constitucional de Filadelfia. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos es el poder ejecutivo. Así que cuando el Congreso hace todo ese trabajo y le presenta un proyecto de ley al presidente, quieren asegurarse de que sea el presidente quien lo firme en primer lugar. Y en segundo lugar, que sea el presidente quien lo autorice. En segundo lugar, de nuevo, esto es algo muy importante. Hubo ocasiones, sabes, en las que tuvimos que volar un proyecto de ley hasta el presidente que estaba en el extranjero, porque hay requisitos en la Constitución, un cierto periodo de tiempo en el que se debe firmar un proyecto de ley. Y enviaban un avión a otro país para que el presidente lo firmara. Así de crucial es esto. Así de importante es esto. Hay un excelente artículo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse, escrito por Terry Turnipseed en su revista, y él menciona un par de cosas que son importantes. Pero primero quiero citar el artículo 1, sección 7, cláusula 2. ¿No es esto genial? Quédate conmigo. Todo proyecto de ley que haya sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado antes de convertirse en ley deberá ser presentado al presidente de los Estados Unidos. Si lo aprueba, lo firmará. Pero si no lo aprueba, lo devolverá con sus objeciones a la Cámara en la que se originó. Si después de dicha reconsideración, 2/3 de esa Cámara acuerdan aprobar el proyecto de ley, este será enviado junto con las objeciones a la otra Cámara, la cual lo reconsiderará de igual manera, y si es aprobado por 2/3 de esa Cámara, se convertirá en ley. Si el presidente no devuelve un proyecto de ley dentro de los 10 días, excluyendo los domingos, después de que le haya sido presentado, dicho proyecto se convertirá en ley de la misma manera que si lo hubiera firmado, a menos que el Congreso, al levantar la sesión, impida su devolución, en cuyo caso no será ley. Así que resumamos. Así, establece 3 formas en las que un proyecto de ley puede convertirse en ley. Número 1, mediante la firma del presidente. Número 2, por la supermayoría del Congreso. Número 3, por el transcurso de 10 días, excluyendo los domingos, desde su presentación, suponiendo que el Congreso esté en sesión durante ese periodo, en ausencia de un veto y de la firma del presidente. ¿De acuerdo? El requisito de la firma puede entenderse como una salvaguarda contra el abuso del poder ejecutivo. James Iredell, líder de los federalistas de Carolina del Norte y futuro juez de la Corte Suprema, explicó que el presidente debe ser personalmente responsable de todo. Y por cierto, personalmente responsable está en cursiva y así aparece en el original. Un medio necesario para garantizar tal responsabilidad era que todos los consejos y decisiones importantes se plasmaran por escrito. La discusión de Iredell sobre el papel de los asesores del presidente es especialmente esclarecedora en este sentido. Cito, el presidente no debe ser asistido por un consejo convocado a una cena jovial, quizás, y dando sus opiniones según el gesto del presidente, sino que la opinión debe ser dada con la máxima solemnidad y por escrito. Ninguna posterior ambigüedad puede justificarla. Debe hablar por sí misma para siempre y comprometer el carácter del autor con colores duraderos, ya sea de fama o de infamia, o de significado neutral para las generaciones futuras, así como para la presente. Él debe firmar. Tenga en cuenta que el requisito de escribir tiene 2 atributos. Primero, debe ser público. Y segundo, la autoría del escrito se le atribuye al propio autor, el presidente.
Sobre este asunto, Iredell explicó: el presidente que actúa debe ser responsable de su conducta tras recibir consejo bajo su propio riesgo, ya que de lo contrario existiría el peligro de castigar a cualquier hombre por una opinión errónea que podría ser sincera. Así, si la sola aprobación presidencial bastara, lo apruebo, dice el presidente, este proyecto de ley del Congreso, y así sucesivamente. Para convertir un proyecto en ley, bastaría con que el presidente informara al Congreso de su consentimiento. La firma del presidente comunica autoritativamente su aprobación. Por tanto, solo firmando un proyecto de ley, el presidente puede convertirlo en ley. El uso del autopen para firmar un proyecto de ley fuera de la presencia del presidente o el uso de un apoderado fuera de la presencia del presidente es inconstitucional. Ahora bien, no tienen que tomar mi palabra como verdad. Tampoco tienen que tomar la palabra de un delegado de la Convención Constitucional. ¿Qué les parece esto? Cuando la Oficina de Asesoría Legal, el grupo de expertos constitucionales y legales del Departamento de Justicia, ha recibido una consulta sobre este tema, no solo tenemos 1, 2, 3, 4 opiniones en ese sentido, sino que tenemos aún más. Tenemos una carta de Rehnquist, tenemos un memorando de Scalia, tenemos otro memorando del subprocurador adjunto de la Oficina de Asesoría Legal. Tenemos un memorando de un fiscal general. Tenemos otro memorando de Rehnquist y además tenemos un memorando adicional que dice que múltiples opiniones legales previas indican que el presidente no puede utilizar un apoderado en ausencia para firmar legislación. Es decir, ya sea un autopen o una persona, debe estar presente para firmar la legislación si no la va a firmar él mismo. Esto es algo que no se ha discutido en ningún lado. Ahora, no espero que la mayoría de los medios lo discutan, salvo aquí, porque no les importa en lo más mínimo. Pero este es un tema constitucional, crucial, siempre lo ha sido, y fue un tema importante en la Convención Constitucional. ¿Quién firma? ¿Qué tipo de firma? El requisito de presencia para prevenir el fraude. Esto se remonta al Estatuto de Fraudes, lo digo de memoria, que creo que es del siglo XVII. Cuando firmas un contrato, normalmente tienes que notariarlo y demás. Quieren asegurarse de que no haya fraude. Bueno, lo mismo ocurre con el presidente, que es el poder ejecutivo. Solo él tiene el poder de firmar un proyecto de ley o debe estar presente si se va a usar un autopen, que obviamente no existía en la época de la fundación, pero requiere su presencia o, si tiene un apoderado, la de este. Pero incluso se pone peor. ¿Por qué estamos aquí? Quiero decir, este tema ha surgido aquí y allá en el pasado, por eso tenemos todas estas opiniones de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Esto sucedió bajo Obama y por supuesto él lo violó, pero surgen aquí y allá, es muy raro. Pero con Joe Biden, esto define su presidencia. ¿Qué firmó y qué no firmó? ¿Por qué? Porque Joe Biden no estaba en condiciones. Joe Biden no estaba cognitivamente presente. Y por eso esto es un escándalo sobre escándalos. Y por supuesto, por eso el Partido Demócrata y sus medios están tratando desesperadamente de ignorarlo. Pero entiendan, si una legislación fue firmada por un autopen y Joe Biden no estaba presente, eso es inconstitucional. Eso es nulo y sin valor. Y hay incluso más que eso. Así que hemos hablado sobre la 25ª enmienda. Quiero hablar de ella de nuevo, porque ¿adivinen qué? Tenemos miembros del gabinete de Biden que quieren postularse para presidente, como Buttigieg, quizás su ex vicepresidenta que se postuló para presidenta y fracasó. Tal vez ella también quiera postularse, Harris, pero ellos violaron su juramento de cargo y esto debe ser señalado en sus camisas si deciden postularse de nuevo, porque lo que hicieron fue indignante. La 25ª enmienda, sección 1. En caso de destitución del presidente de su cargo o de su muerte o de su renuncia, el vicepresidente se convertirá en presidente. Verán, no teníamos ninguna sucesión formal en la Constitución. Esto al menos proporciona algo cuando se trata del presidente y el vicepresidente. No los voy a molestar con la sección 2 porque no es relevante. Sección 3.
Siempre que el presidente transmita al presidente pro tempore del Senado, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita, digamos que Biden lo hizo, de que no puede ejercer los poderes y deberes de su cargo, y hasta que les transmita una declaración escrita en sentido contrario, tales poderes y deberes serán ejercidos por el vicepresidente como presidente en funciones. Esto ya ha sucedido, como cuando Ronald Reagan se sometió a una cirugía o algunos otros han tenido cirugías. Ellos firman esto, lo presentan al Senado y a la Cámara, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, y así confieren temporalmente el poder al vicepresidente, quien se convierte en presidente en funciones, no presidente, presidente en funciones. Pero la sección 4 es a donde quiero llegar. Siempre que el vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos o de cualquier otro órgano que el Congreso pueda establecer por ley, es decir, los secretarios del gabinete, transmitan al presidente del Senado, al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara su declaración escrita de que el presidente no puede ejercer los poderes y deberes de su cargo. El vicepresidente asumirá inmediatamente los poderes y deberes del cargo como presidente en funciones. El vicepresidente y la mayoría del gabinete se reúnen y dicen, ¿sabes? Joe no está cumpliendo. Hemos estado en suficientes reuniones con él. Tenemos una obligación. Juramos defender la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos la obligación de informar al presidente del Senado y al presidente de la Cámara. Ahí está, en la 25ª enmienda. Él no es capaz cognitivamente de desempeñar su cargo. A partir de entonces, cuando el presidente envía al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara su declaración escrita de que no existe ninguna incapacidad, entonces Biden dice, un momento, escucha a su esposa, la doctora, y ella le dice, Joe, esto es un golpe de Estado. Necesitas escribir una carta bajo la 25ª enmienda al presidente del Senado, al presidente de la Cámara y decirles que mi vicepresidente está equivocado, la mayoría del gabinete está equivocada, rechazo lo que están diciendo. Él retomará los poderes y deberes de su cargo, a menos que el vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios, departamento ejecutivo o cualquier otro órgano el Congreso pueda establecer por ley. Transmitan dentro de 4 días al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara su declaración escrita de que el presidente no puede ejercer los poderes y deberes de su cargo. Así que Biden dice, ahora soy capaz de hacer esto. Bien, el vicepresidente y la mayoría del gabinete tienen el derecho dentro de 4 días de escribir al presidente del Senado y al presidente de la Cámara diciendo, él está equivocado, nosotros tenemos razón. Y bajo esas circunstancias, el vicepresidente sigue siendo el presidente en funciones. En ese momento, el Congreso deberá decidir, mientras esto ocurre, deberá decidir el asunto, reuniéndose dentro de 48 horas para ese propósito si no está en sesión. Si el Congreso, dentro de 21 días después de recibir la última declaración escrita, nuevamente esa última carta, o si el Congreso no está en sesión, dentro de 21 días después de que se requiera que el Congreso se reúna, determina por una votación de 2/3 de ambas cámaras que el presidente no puede ejercer los poderes y deberes de su cargo, el vicepresidente continuará ejerciéndolos como presidente en funciones. De lo contrario, el presidente retomará los poderes y deberes de su cargo. Así que el Congreso decidirá quién tiene la razón con una votación de 2/3 de ambas cámaras, ya sea que respalden. Esa es la carta que mantiene al vicepresidente como presidente en funciones y de ese modo remueve al presidente de los Estados Unidos o mantiene al presidente como presidente y el vicepresidente deja de ser presidente en funciones. Bueno, ahí estamos en los detalles, pero esa es su constitución. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nada. No pasó nada aquí. Nada. Ni un solo miembro del gabinete presentó una objeción. El vicepresidente nunca presentó una objeción, como dije en su momento. Han convertido la 25ª enmienda en una enmienda muerta,
Sí, en la medida en que se aplica a cirugías y situaciones temporales, o quizás un asesinato o algo por el estilo, pero cuando se trata de una verdadera discapacidad e incapacidad para hacer tu trabajo, donde usas el AutoPen, por ejemplo, o el pueblo estadounidense puede verlo, donde los líderes mundiales pueden verlo, donde los miembros del Congreso pueden verlo, los medios pueden verlo, aunque lo oculten, destruyeron la 25ª enmienda para propósitos realmente cruciales. El principal autor de la 25ª enmienda fue un senador demócrata llamado Birch Bayh, de Indiana. Este término incapacidad, dijo él, la palabra incapacidad y la palabra incapaz, tal como se usan en la sección 4, se refieren a un deterioro de las facultades del presidente, significan que él no puede ni tomar ni comunicar las decisiones sobre su propia competencia para ejercer los poderes y deberes de su cargo. Él dijo: estamos cuestionando la discapacidad del presidente, el hombre que tiene el dedo en el botón. El asunto debe resolverse de inmediato. Vaya. Vamos a profundizar más. La Fordham Law Review por John D. Furek. Hay una discusión entre Birch Bayh, senador de Indiana, y el senador de Nueva York, Robert Kennedy. ¿No es cierto que la incapacidad a la que nos referimos en la enmienda propuesta es la incapacidad total para ejercer los poderes y deberes del cargo? Pregunta Robert Kennedy. Birch Bayh dice: la incapacidad con la que tratamos aquí se describe varias veces en la enmienda. La propia enmienda menciona la incapacidad del presidente para desempeñar los poderes y deberes de su cargo. Es concebible que un presidente pueda caminar, por ejemplo, y así, según la definición de algunas personas, podría ser físicamente capaz, pero al mismo tiempo podría no poseer la capacidad mental para tomar decisiones y desempeñar los poderes y deberes de su cargo. Estamos hablando de la incapacidad para desempeñar los deberes constitucionales del cargo de presidente, señor Kennedy. ¿Y eso tiene que ser una incapacidad total para ejercer los poderes y deberes del cargo, señor Bayh? El senador tiene razón. No estamos entrando en una situación, a través de la medida pendiente, en la que cuando un presidente tome una decisión impopular, se le considere incapaz de desempeñar las funciones. Señor Kennedy, ¿está limitado a la incapacidad mental para tomar o comunicar su decisión respecto a su capacidad e incapacidad mental para ejercer los poderes y deberes prescritos por la ley? Señor Bayh, no creo que debamos limitarlo a la discapacidad mental. Es concebible que, por ejemplo, el presidente pudiera caer en manos del enemigo. Señor Kennedy, ¿implica la incapacidad física o mental para tomar o comunicar su decisión respecto a su capacidad e incapacidad física o mental para ejercer los poderes y deberes de su cargo? Señor Bayh, el senador tiene razón, eso es muy importante. Remitiría al senador a la definición que leí para el acta en el momento en que el Senado aprobó esta medida a principios de este año. Señor Kennedy, era esa definición la que quería volver a enfatizar. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿No es cierto que la incapacidad a la que se hace referencia debe esperarse que sea de larga duración, o al menos una cuya duración sea incierta y pueda persistir? Señor Bayh, aquí nuevamente creo que una de las ventajas de esta enmienda en particular es la flexibilidad que nos otorga. No estamos hablando del tipo de incapacidad en la que el presidente fue al dentista y estuvo bajo anestesia. No es ese tipo de incapacidad de la que estamos hablando, pero el gabinete, así como el vicepresidente y el Congreso, tendrán que juzgar la gravedad de la discapacidad y los problemas que enfrenta nuestro país. Señor Kennedy, ¿no es cierto que de lo que estamos hablando aquí, en lo que respecta a la incapacidad, no es de una incapacidad breve o temporal? Señor Bayh, estamos hablando de una que realmente afectaría la capacidad del presidente para ejercer los poderes y deberes de su cargo. Señor Kennedy, ¿podría un presidente tener tal incapacidad por un periodo corto de tiempo? Señor Bayh, un presidente que estuviera inconsciente durante 30 minutos mientras misiles se dirigieran hacia este país podría estar incapacitado solo temporalmente, pero sería de graves consecuencias si se considera a la luz de los problemas que enfrenta el país. Así que en ese momento, incluso por esa corta duración, alguien tendría que tomar una decisión, pero una incapacidad que solo haya persistido por un corto tiempo normalmente quedaría excluida.
Si un presidente no pudiera tomar una decisión ejecutiva que pudiera tener graves consecuencias para el país, creo que estaríamos mejor bajo las condiciones de la enmienda. Señor Kennedy, el senador se da cuenta de las complicaciones para el pueblo de este país y del mundo bajo esas circunstancias. Señor Bay, así es. También reconozco la dificultad que tendríamos si no tuviéramos ninguna enmienda. Ahora, eso me resulta fascinante y fue como si no tuviéramos ninguna enmienda cuando Joe Biden era presidente de los Estados Unidos y el gabinete y el vicepresidente o bien colaboraron o conspiraron de manera activa o por silencio para permitir que Joe Biden fuera presidente de los Estados Unidos cuando estaba incapacitado. Ser presidente de los Estados Unidos es un trabajo extraordinariamente difícil, complejo, agotador, estresante y lleno de presión. Incluso los hombres más sanos, los hombres jóvenes, envejecen muy rápido bajo las presiones del cargo. Es el cargo más importante del mundo. Si alguien tuviera la capacidad mental de Joe Biden, no lo pondrías como director ejecutivo de ninguna empresa, ni siquiera de un pequeño negocio. No debería estar conduciendo un coche. Y no lo digo para burlarme, lo digo como un hecho. Esta enmienda fue creada para protegernos. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y todos los miembros del gabinete eligieron no cumplir con su juramento de cargo y dejar a la nación desprotegida ante alguien con esta incapacidad. Por eso tenemos el problema con el AutoPen. Por eso esa investigación también es crucial, porque sospecho que se firmaron oficialmente muchas cosas en las que Joe Biden no estuvo presente o que Joe Biden no autorizó. En cualquier caso, él tendría que estar presente. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.